La mañanera de Ángel Sabatina, sábado 13 de marzo del año 2021. Mire, hay veces, se lo digo a usted sinceramente, yo quisiera hablar de otras cosas que no fueran las tonterías, las barbaridades en materia económica del presidente, pero es imposible. Me sorprende a mí cada día la facilidad que tiene López para decir tonterías, que es una expresión vívida, estas tonterías, de su completa ignorancia, y no es capaz de reconocer que ignora esos temas que tienen que ver con la economía en cualquiera de sus apartados o partes, si gusta usted. Es un hombre de una ignorancia peligrosa. En esos casos, un presidente ignorante en esa materia le da instrucciones a quien sea un especialista en la materia que le escriba una intervención que leerá con este o aquel punto para que esta persona, asesor o un secretario, un subsecretario o simplemente un profesional de escribir discursos, que se los prepare con las directrices generales que él le dé. Pero no. López es un hombre tan soberbio que piensa que sabe todo de todo. Y no es cierto. Yo más bien diría que es un hombre tan ignorante que ignora todo de todo. Es un hombre con una preparación increíblemente limitada. Yo no me explico cómo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM pudo este hombre pasar una sola materia o escribir una tesis. Para mí ese será un misterio. ¿Quién se la escribió? Es un hombre incapaz de hilar dos ideas seguidas de manera coherente. ¿A qué me refiero? Mire, ayer se celebró una desangelada Convención Nacional Bancaria o de banqueros, como guste usted. Ahí el presidente dijo una serie de palabras sin sentido en su mayoría, pero tan absurdas, tan estúpidas, que representan, si esa es su posición, y creo que lo es, un peligro para la economía mexicana. Vamos a ver. Dijo el presidente: amigos, amigas del sector bancario y financiero, les aseguro que no cambiarán las reglas del juego para que ustedes sigan operando sin trabas de ninguna índole en el mercado nacional. Si los banqueros o los que lo escucharon tienen cuando menos dos dedos de frente, van a decir: este hombre está mintiendo. Es un mentiroso contumaz, un perverso, un hipócrita. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguien en su sano juicio aquí en México, después de ver lo que ha hecho López desde antes de tomar posesión, cuando cancela el proceso de construcción sin tomar en consideración los contratos firmados, las licitaciones que cumplieron con todos los pasos legales, empresas extranjeras asociadas con empresas mexicanas, cancelar, tirar a la basura, enterrar ahí la tercera parte de lo que se estimaba costaría el aeropuerto, tener que indemnizar a los tenedores de bonos y pagar una penalización que alcanza muchos miles de millones de pesos? ¿Acaso ya olvidaron los banqueros lo que hizo con Constellation Brands? ¿Acaso ya olvidaron cómo decidió la construcción del Tren Maya, el capricho de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía? Y así podría enumerar una gran cantidad de actos o decisiones
cuando el presidente había dicho, no vamos a tocar eso, simplemente de la reforma energética, respetaremos los contratos y esto y el otro. La pifia con aquellos gasoductos que vamos a terminar pagando otra milmillonada pero de dólares. Y así. Y llegar y decirle a los banqueros que no cambiarán las reglas para que ustedes sigan operando sin trabas, y luego no sabe hablar español, sin trabas de ninguna índole, cuando lo correcto es sin trabas de alguna índole, o de otra manera frasear ahí para no esa doble negación. Pero él no sabe eso. Y no hay alguien que le escriba correctamente esto. Pero luego dijo más. Que nadie se confunda. Seremos siempre respetuosos de las empresas y de los bancos del sector privado nacional y extranjero. Repito, estamos a favor de que se hagan negocios en México en el marco de la ley y, ojo, con ganancias razonables. Para empezar, ¿quién define lo que es una ganancia razonable? El gobierno lo va a definir. Si así es, el crédito va a escasear. No es papel de gobierno alguno andar definiendo el precio del crédito, que esa es la tasa de interés. En el caso de los bancos, es su negocio principal, más el cobro de comisiones, etc. Pero decirles, pero solamente ganancias razonables. ¿Qué porcentaje sobre la inversión deben ganar los bancos para que el presidente las califique de ganancias o de utilidades, que sería el término más técnico, utilidades razonables? Dice uno, ¿de dónde saca esas tonterías el presidente? ¿Habrá oído alguna vez de eso que se llama oferta y demanda? ¿Habrá escuchado alguna vez a alguien hablar? Cuando ven el avión y alguien va sosteniendo una plática ahí, que cuando la masa prestable es muy grande, es un monto muy grande y no hay demanda, las tasas de interés bajan. Y habrá escuchado que cuando la demanda por crédito es muy elevada y la masa prestable es pequeña, las tasas suben. ¿Sabrá lo que eso significa el presidente? ¿Sabrá cuáles son los elementos que fijan la tasa de interés y el retorno que esperarían obtener los bancos ante un país donde no se respeta la ley, donde no se respeta el contenido de contratos, donde no hay una vigencia plena del Estado de Derecho, sino que tenemos, como diría Gabriel Said, un Estado de chueco? ¿Tendrá la claridad para entender que todos esos elementos son los que intervienen para que la banca cobre tal o cual tasa de interés por un préstamo que hace? ¿Tendrá nociones el presidente de que la tasa de interés está en función del nivel de inflación que priva en esa economía y en la inflación que se espera para los próximos 12 o 24 meses? Y la verdad es que eso no lo entiende. Él cree que está predicando en un templo. No más faltó que se lanzara, y esos fariseos del templo los voy a sacar. Dice uno, este hombre piensa que gobernar es predicar. No más faltó que sacara la Biblia y se pusiera a leer ahí algún pasaje bíblico. Es increíble el peligro en el que está el país con un presidente que tiene esa visión. Pero eso no es todo. ¿Qué piensan ustedes que dirán o que pensarían los banqueros en ese momento en su fuero interno? Bueno, este hombre han de decir, es un ignorante y nos quiere dar cátedra de esto. ¿Cómo se pone a hablar de lo que no sabe? Y cositas por el estilo. Sin embargo, el presidente cree, está convencido
de que sabe de finanzas, que sabe de tasas de interés, que sabe cómo funciona el mercado crediticio. No sabe, eso lo ignora. Y luego tenemos también otra joya. Un juez especialista en competencia económica determinó conceder el amparo a una empresa que presentó una solicitud de amparo en relación con la iniciativa que modifica la ley de industria eléctrica con una serie de agregados y cambios que contravienen la Constitución, van en contra de letra y espíritu del TEMEC, etcétera, etcétera. Y se lanza en contra del juez. Es que esos jueces se crearon. Es tan limitado el presidente en su vocabulario que ni siquiera sabe que los jueces no se crean. Los jueces en todo caso se preparan, se designan, pero los jueces no se crean. Es limitado el presidente, ignorante a más no poder, pero se lanza y lo que menos le dijo es que es alguien que está al servicio de las empresas privadas y que se va a quejar ante la Suprema Corte. ¿Que no hay alguien que le diga que eso se ve en el Consejo de la Judicatura? Estamos pues ante una situación donde, debido a la desesperación del presidente porque nada le sale, porque se le acabaron los recursos para dilapidarlos en las 3 ocurrencias y en los programas del malestar, ya se habla abiertamente, ya el sedicente secretario de Hacienda ya habla de una reforma fiscal después de las elecciones. No sean cobardes, plantéenla ahorita. Órale, no le saquen, él dice, tengo miedo, pero no soy cobarde. No, usted no es un problema de miedo, usted es un problema de ignorancia, presidente. Y luego el sedicente secretario de Hacienda, vamos a presentar esto y lo otro, para que bajen las tasas de interés hipotecarios un 17%, las de las tarjetas un 30%. ¿Quién es este burócrata de quinta para determinar cómo deben moverse las tasas de interés? Como dirían en mi pueblo, mi nana pa' mi tata, tan bruto el uno como el otro. Qué desgracia para este país tener a un presidente como López Obrador y tener a un sedicente secretario de Hacienda como Arturo Herrera. No cabe duda que algunos pecados graves debemos haber cometido para tener a esos dos en esas responsabilidades. Por lo pronto, pues, como diría el clásico, a apechugar. Le agradezco su atención y lo espero mañana en la mañanera dominical. Muchas gracias.